Y eso lo hizo. Porque esa idea de rodar así a escondidas ya la tenía entonces, por lo menos en el 65 la tenía. Pero en cambio, fíjate tú, es que estamos hablando de dos cineastas distintos, no hay dos hombres. Es que al principio él utiliza Hollywood a total, todo lo que le puede dar. Cuando él llamó el tren eléctrico mejor que puede tener, era todo. No, quiero techos. Era todo el poder que daba un estudio de Hollywood, aunque fuera un estudio que no era la Metro ni la Paramount, pero él utilizó todo. Y por circunstancias ajenas a él, que es a donde yo voy, o porque le llevaba a él su manera de ser, su personalidad, él fue quitándose todas esas cosas. Pero en el fondo, cuando él vuelve otra vez, gracias a Heston y a estos, a hacer eso, vuelve a utilizar Hollywood total. Hay planos en Sedemal que no se pueden rodar tal y como él rodaba en los últimos años. Esos coches en marcha, esos de verdad con la luz natural, a utilizar a esos directores de fotografía como Greg Toland. Eso era fantástico. Claro. Para ser quizá justos con la figura, es decir, es evidente que Hollywood ha sido un martillo para Orson Welles o los productores Made in Hollywood, pero también hay que albergar la idea de que el propio Welles era también un martillo para el típico productor de Hollywood, es decir, es que era por eso él buscaba, claro, miraba a su alrededor, porque el cine, para él expresarse en cine necesitaba todo ese mundo. Entonces, claro, buscaba y daba con soluciones, empezaba proyectos, le faltaba, es alguien que con 2 o 3 vidas probablemente hubiera conseguido redondear una obra. Sí, pero él, por ejemplo, él admiraba mucho a John Ford. Mucho. Pero tú te imaginas a John Ford haciendo esas chapuzas, imposible. Hubiera dicho, no, me voy y me retiro. Pues en cambio la personalidad tampoco era tan distinta. No, pero él cambió. Cuando él llegó allí tenía 25 años. John Ford y estos eran unos tíos de 50. Eran mucho mayores que él. Él les admiraba mucho. Kim Vidor, por ejemplo, fue gran amigo suyo, era gran defensor, como Chaplin también le defendía mucho. Al principio los grandes les defendieron todos al principio. Pero yo creo que él viene, hombre, él debió ser terrible lo de Brasil. No, y lo otro, y lo de cómo le pegó, el tratamiento que le dio el hombre, el Hearst. Claro, le machacaron la película, porque si no, esa película que ya gana un Oscar de guión, Sí, que ganó Kate, bueno, que no hubiera ganado, que ganó Las uvas de la ira, pero hubiera sido un clásico ya. Para un... Pero perdió $150.000, que no es como para... 150 es lo que perdió esa película. Sí, que eso es lo que cuenta para los estudios al final. Claro, pero también los presupuestos. Con una campaña en contra terrible de la prensa norteamericana controlada por William Randolph Hearst. Si no hubiera habido el problemita de Rosebud ni de cosas de estas, pues es una película que hubiera despertado enormes simpatías, y no te digo yo todas, pero de tener en contra el 60% de la prensa americana, haberla tenido normal, pues la película no hubiera perdido los $150.000. No, y además, eso es evidente. Por ejemplo, entre una y otra película, entre la primera y la segunda, va a Nueva York porque se lo piden que monte hijo nativo, este escritor negro importante y tal, y monta esa obra de teatro, hace una cosa maravillosa que yo siempre, de teatro, que es que monta, dice, es un juicio, todo lo voy a contar en un juicio. Pues a partir del telón para adelante pongo a los actores en el juicio, y desde el proscenio para allá es el público de la obra y del juicio, y ya está, y todo lo cuenta así. Es una forma maravillosa sencilla. Pero yo insisto que él, y cuando se plantea su segunda película, es todavía mejor en cuanto a aspiraciones que Ciudadano Kane. Voy a hacer el cambio de mi país, la nostalgia del pasado se pierde con la era del automóvil, voy a hacer el cambio que se produjo. Bueno, es una obra de una aspiración, y luego y la manera de rodar, hace el plano de la cocina, la cámara fija, bueno, es asombroso. Y yo creo, como tú muy bien dices, que eres el que más conoces esto, viene la catástrofe de América del Sur, y ahí viene el cambio. Ese es el corte, en su vida. Porque además los periodistas en ese sentido son muy injustos, porque siempre cuentan un poco, es muy complicado, pero no cuentan todo. Es decir, que él fue una misión, como hemos dicho muchas veces, diplomática, y de hecho se acercó a Buenos Aires para hablar sobre la democracia, y publicó cosas, y dio conferencias, hizo programas de radio, todo en favor de apartar a los grandes países productores de materias primas
para la guerra, como era América del Sur, sobre todo Brasil, Argentina, entonces apartarlos del eje nazi, Japón, Italia y tal, que era lo que Estados Unidos temía, y por eso va en misión y no cobran ni nada, le pagan $1 por hacer eso, por hacer todas esas cosas, y le mete Rockefeller, que es el con Whitney, el del Museo Whitney, que es el productor de Central del Desierto, socio de Selznick. Pues le meten unos capitalistas enormes, le meten una aventura, digamos, de tipo gubernamental, y luego hay un cataclismo en la RKO y lo dejan tirado. Es curioso, porque él cumplió. Y de hecho, si ves en el It's All True, que hay un DVD muy interesante, todos los que algunos han muerto ya, algunos de los grandes escritores y músicos y tal que le conocieron en ese momento, de Wells hablan maravillas de su estancia en Brasil y de cómo se portó y tal. O sea, lo que no estaba de acuerdo es que tenían un dictador, que era Getúlio Vargas, que estaba más de acuerdo en aliarse con Hitler que en hacer un pacto con Roosevelt. Pero bueno, eso no es. Y todos esos los periodistas en general, cuando hablan de Wells, lo suelen ignorar. Y eso, sí, pero también la crítica, la prensa norteamericana tiene delante de sus ojos el cuarto mandamiento, la magnificencia de los Amazons, y la deja pasar, la despacha como si fuera una cosa. Sí, yo creo que no. Y es una maravilla. El gran maldito de su época. Es una verdadera joya esa película. Yo creo que para orgullo de los europeos, Wells resucitó en Europa, y gracias a los europeos, fundamentalmente los franceses, los ingleses, los españoles en su momento mucho hicimos todo lo que pudimos, y los americanos cuando ya llegó la ola desde España a América, desde Europa a América, es cuando ellos ahora publican continuamente, cuando ya no tiene remedio, pero en su momento no le trataron nunca bien. Pero en los años 50, y para los que éramos entonces unos chicos o lo que sea, Orson Welles ignorábamos que hubiera sido ya un cineasta de tanta importancia, era un tipo que vería las corridas de toros, que era un hombre que salía en las películas y tal. Pero yo creo que el espaldarazo se lo da Sight and Sound cuando dicen, Ciudadano, que mejor película de la historia del cine. ¿Cómo? Pero no era Ladrón de bicicletas, pero no era La Aventura, pero no era Iván el Terrible, pero no era... Dicen, no, y dijimos todos, ¿qué es eso? Ciudadano, ¿qué película es esa? Desconocida en España. En España, claro. Que en España se estrena doblada por Klimovsky, que hace el doblaje, que lo hizo muy bien, ¿eh? La dobló con un cariño enorme. Yo creo que es el 65 cuando se estrena en España esa película, ¿eh? No se había estrenado, y en muchos países no se la conocía. No, de hecho yo la había visto nada más que en Buenos Aires, una trasnoche de esa famosa. Claro, a las 12:30 de la noche, que me he agotado de estar por Buenos Aires en festivales y tal, del Ciudadano Kane era una tortura, porque nos pilló a todos cansadísimos. Y sobre todo porque además, cuando la vimos, los efectos de Ciudadano Kane ya estaban diseminados por un montón de obras que habíamos ido viendo y que la habían copiado. Claro, pero que la habían copiado, por eso ya el efecto... perdía menos impacto, claro. Dice, pero esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto. Dice, claro, no es para tanto. Claro, vemos en esta película que también tiene un poco de venganza, ¿no?, contra todas las autoridades que haya podido ser, pues, la crítica de su momento. Pero yo creo que es más bien sarcasmo. Bueno, sí, pero sarcasmo, digamos, desprecio, él les pone de burla y un poco de provocar a todo lo que es, digamos, los expertos, ¿no? Los expertos culturales. Pero incluso desprecio pero a tope, vamos. En ninguna película de Orson Welles ha habido un tratamiento de la carnalidad de la mujer como en esta. Eso también está claro. Se notaba que estaba muy enamorado de Oya Kodar, eso es evidente, ¿no? Es que todo, ¿no? Porque menudo monumento. Él, bueno, había tenido algunas declaraciones de amor en la pantalla también. Sí, claro. Pero bueno. Hombre, la verdad, con Dolores del Río y con Rita Hayworth. Grandes mujeres. Cuando le cambia el color del pelo a Rita Hayworth. Ahí él tenía su manera de... Yo de Oya, la verdad es que siempre me voy pensando estos días, de Oya, la primera noticia que yo tengo es cuando vamos a hacer campanas en la noche, entonces me voy con el operador a Cataluña, recorremos Barcelona, subimos hacia Berga, hacia unos sitios buscando cosas que nos habían dicho y tal. Y claro, el operador, su primera película había sido El Proceso, porque él era técnico de laboratorio, que estaba allí en Yugoslavia para otras cosas, para un curso de esos que dan para mejorar las condiciones técnicas de un país. Entonces los franceses mandaron a un técnico de laboratorio, y él lo cogió y dijo, conmigo vas a ser operador. Edmond Richard. Y entonces, pues claro, y según esa versión, el que la ligó realmente, porque fue un ligue en una de esas zonas de los tiempos de Tito, donde había
mucha pobreza, y luego unos lugares selectos donde los grandes se reunían a tomar copas. Y ahí estaba Richard, y dice que el primero que la conoció fue él y el que la ligó, pero que estando con ella apareció Wells, y entonces ella tomó la copa y se fue con Wells. Claro, naturalmente. ¿Cuál es el plano que más te gusta a ti de esta película que has visto tantas veces? A mí me gusta mucho el momento de la reflexión sobre Chartres. Cualquier momento de los de Chartres me parece una maravilla. Fundamentalmente hacia el final, donde da a entender que la consecuencia terrible de la vida del hombre al final es la muerte. Eso lo dice